Bien, pues ya estamos saludándolos en esta oportunidad, abriendo una nueva semana desde las noticias de nuestro canal 8, señal 23, vivetupuerto.cl y diferentes plataformas, para privilegiar a quienes nos visitan, principalmente porque se toman el tiempo, no sé si la molestia o no, pero de todas maneras eh, nos privilegian y nos honran con su visita, por cierto. Nos están acompañando los profesores de filosofía, Catalina Moraga y José Yáñez. Catalina, muy bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias a usted por la Lo mismo, invitación. José, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Mario. Gracias por darle a la filosofía nuevamente un espacio en la televisión. Sí, es difícil no darle espacio a la filosofía en estos tiempos en que se anda tan rápido. ¿Qué dirían ustedes, Catalina? Ay, yo diría que sí, es bien complejo debido a que, claro, es una disciplina que recién está volviendo a la escuela, si quiere decir, se está retomando porque se dejó de lado mucho tiempo, pero creo que ahora en este momento, especialmente en la educación secundaria, se está retomando el problema filosófico, toda la reflexión que implica, ¿no es cierto? Y lo bueno que nos trae a nosotros en nuestra condición de ser humanos, porque Claro. nos permite ampliar nuestra conciencia, evaluar, ¿no es cierto?, ciertos problemas que se encuentran presentes en nuestro día a día y nos permiten tomar nuevas decisiones. Y es difícil, tal vez, José, encontrar fórmulas para interesar a los muchachos en la filosofía. Hay que partir, dirías, de cero, dirías tú, ¿no? Se dice que la filosofía se hace a martillazos, es decir, se le obliga a pensar críticamente a las personas para salir de esa comodidad que tal vez este sistema, esta rutina nos envuelve. A martillazos. Sí. Cuesta. Incómoda. Sí. Incomoda. Y esa es la idea. Claro, que incomoda. Que genera ruido, que genera nuevo cuestionamiento, nuevas preguntas. Hay temas como la ética. ¿Cómo se inserta la ética dentro de lo que ustedes enseñan del nivel académico en este sentido, Catalina? Bueno, la ética a lo largo de la historia de la filosofía ha sido una corriente en discusión desde hace más de 2000 años, o sea, desde Sócrates, ¿no es cierto?, 500 años antes de Cristo aproximadamente, se está en discusión sobre el comportamiento humano, ¿sí? ¿Cuáles son los límites de nuestro comportamiento entre seres humanos? Y claro, al comprender, ¿no es cierto?, el actuar propiamente tal y la conducta se vuelve fundamental para los chicos. Adolescentes en este caso en formación que están como delimitando más en cierta medida su personalidad, su identidad. Entonces la ética, al ser algo propiamente natural de nosotros como seres humanos, ellos lo necesitan. ¿Dónde se topa, José, la ética con la naturaleza, por ejemplo? ¿Hay un punto de encuentro? Yo diría que en este último tiempo la crisis medioambiental vendría a ser ese lugar donde la ética tiene que poner cabida, tiene que poner ojo. ¿Por qué? Porque la ética antiguamente y tradicionalmente siempre ha sido una regla del hombre, para el hombre, hecha por el hombre. Son reglas entre nosotros. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando nosotros, qué sé yo, talábamos un bosque, la naturaleza se recuperaba, no le importaba de alguna forma. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día el impacto medioambiental que tenemos sobre el mundo es mucho más fuerte. Tenemos que entonces elaborar una ética que sea suficiente para estos tiempos. Una ética que involucre al resto de la vida, no solamente la humana. O sea, la ética tendría su cupo, cabida en lo que se llama hoy crisis medioambiental. Claro que sí. ¿Y de qué forma, Catalina, diría usted? Bueno, tal como decía José, la ética desde antes del siglo XX, la preocupación era principalmente del hombre al hombre, atender a esos problemas. Pero claro, después de la industrialización, ¿no es cierto?, desde la producción a gran escala, ¿no es cierto?, la naturaleza se vio perjudicada gravemente, entonces la ética se vio demandada, ¿no es cierto?, a trazar ese límite, ¿no es cierto?, de preocupación para ir más bien a atender estos problemas relacionados con la crisis medioambiental. Hoy nos encontramos en una situación muy compleja a nivel mundial. La ONU el año pasado dio un anuncio muy complicado relacionado con el estado en que el planeta se encuentra. El año pasado fueron registradas temperaturas nunca antes registradas en la historia de la humanidad. Entonces es un asunto complejo, en el cual la ética participa y lo que hace en sí es estimular la reflexión a que los estudiantes, en este caso las futuras generaciones y todas las personas, no solamente los empresarios, logran, ¿no es cierto?, ampliar su grado de conciencia referente a la problemática y qué es lo que hay que hacer ahora, porque se debe actuar colaborativamente. Bien. Esa es con la crisis medioambiental. Hoy día estamos en tiempos de alta tecnología o caminando hacia la alta tecnología. Ahí también hay un espacio para la ética y sus definiciones, entiendo, José, ¿no?
me gustaría hacer énfasis respecto a eso, en que la ciencia es la que se encarga de generar tecnologías y por lo tanto de esta depende de cómo se impacta en el mundo. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿deberíamos ponerle límites a la ciencia? ¿Deberíamos, por un lado, priorizar los inventos, el progreso científico, o más bien tratar de salvaguardar los peligros de los cuales ésta nos puede acechar? Entonces, el equilibrio sería la responsabilidad. Y la responsabilidad es un concepto del cual también hablamos en el programa anterior, el cual viene del latín responder, que significa responder o dar cuenta de. Por lo tanto, el equilibrio, que es la responsabilidad, es hacerse cargo de las consecuencias de nuestras acciones, tanto inmediatas, por ejemplo, si yo boto un vaso, hacerme cargo de limpiar el vaso, o también mediatas, si yo tiro desechos a un río. Debo hacerme cargo de las consecuencias que en 20, 30 años más tarde van a estar afectando a la vida que ahí esté viviendo. Claro. Ser responsable de eso. O sea, Al mismo tiempo en que no limitamos el progreso. hay una frontera ahí, ¿no? Hay una frontera. Sí, frontera, pero pareciera muy fina, ¿no? Claro. Bueno, depende de cada uno, en general. ¿Hay ejemplos de esto o no? Claro, en términos del medio ambiente, está claro por lo que ocurre, ¿no es cierto? Y se evidencia en la sequía, ¿no es cierto? En nuestro mismo país. Sequía, claro. La sequía, la pérdida, ¿no es cierto?, de ciertas especies también en otras partes del mundo. Los osos polares en el Polo Norte, ¿no es cierto? Los glaciares se van derritiendo y lamentablemente su hábitat se está destruyendo. Y eso implica una especie completa extinta debido a nuestras faltas respecto a la reflexión que se debe tener referente al problema. Y también hubo una pandemia recién. Algunos le llaman COVID-19, hoy día se mantiene esa pandemia y algunos le llaman COVID-24, de acuerdo al año, Claro. porque se mantiene con algunas variantes. ¿Cómo entra? Bueno, claro, el la COVID labor? vendría siendo un ejemplo claro de la falta y consideración ética hacia los animales, por ejemplo, desde las tecnologías. El contexto de este país, ¿no es cierto?, China, es un país muy tecnológico en sí, pero claro, dentro de su marco ético de consideración no se consideran los animales, por ende la producción de estos mismos no se encuentra dentro de tomar exigencias desde la tecnología para el uso de estos mismos, me explico. Entonces, esta falta, claro, se desarrolló debido a una falta sanitaria, ¿no es cierto?, a la falta de los correctos instrumentos para trabajar, que en este caso con murciélagos, ¿no es cierto?, se dio, ¿no es cierto?, esta pandemia. Y claro, es un claro ejemplo debido a la falta y a la falta de consideración para con otras especies. ¿Y qué podrías agregar a esto, José, a lo que dice tu colega? Yo creo que, tomando la definición de la responsabilidad, yo diría que esta es una función del poder y del conocimiento. Por lo tanto, tenemos antecedentes muy graves donde la tecnología estuvo a la función de un conocimiento, de un poder nefasto, como el nazismo, donde el doctor Mengele ocupó la tecnología para poder efectivamente experimentar con humanos, haciendo toda clase de atrocidades. Por lo tanto, las consecuencias que les provocó a las siguientes generaciones también son terriblemente importantes para la ética, delimitar hasta dónde se puede ocupar la tecnología. ¿Ya? ¿Y cómo se puede, bueno, estamos en pleno periodo de tecnología y como decíamos el otro día, sin techo? ¿Cómo se puede manejar aquello a propósito, desde la filosofía, desde la ética, desde lo que ustedes postulan? No sé si hay fórmulas, no hay fórmulas mágicas, pero hay que hacer un trabajo, ¿no? Claro. Me imagino ya a no ser indolentes frente al escenario. Claro, en definitiva, las tecnologías acá juegan un rol fundamental. Si bien en el pasado se utilizaron y generaron nuevos problemas, ahora se debe atender, tal como decía José, a cuáles son los efectos a largo plazo. Lo principal ahora es que las tecnologías logren un rol mediador, ¿no es cierto? Tecnología verde, se quiere decir en el caso a favor de la crisis medioambiental, para que se continúe con el progreso, para atender al sistema en el que nos encontramos, ¿no es cierto? El sistema capitalista en el que nos encontramos, pero a la vez, ¿no es cierto?, tener consideración esta visión holística en donde no solamente nosotros y nuestros intereses son importantes, sino que también la misma naturaleza y las especies, ¿no es cierto? Porque en definitiva
todos estamos moviéndonos dentro de una misma casa, nos desarrollamos en la misma, evolucionamos en la misma, por lo que es relevante entender que formamos parte de una cadena de causa y consecuencia, que si bien una especie perece, un hábitat va a perecer y por ende de alguna u otra forma futuro, eso mismo nos va a perjudicar a nosotros. ¿Sí? Conciencia podría ser la palabra, Claro, ¿no? conciencia ecológica. Ser conscientes de conciencia ética, no sé, su palabra hermana, ¿no? Claro. O prima, no sé. El concepto es conciencia moral. ¿Sí? Y ese concepto lo trabaja efectivamente la ética, como aquel darse cuenta de las acciones que nosotros cometemos, de las consecuencias, del por qué lo hacemos, de qué principios están debajo, de qué valores queremos conseguir. ¿Les cuesta mucho a ustedes como académicos, profesores, inculcar este tipo, bueno, al principio lo comentábamos someramente, inculcar este tipo de materia? Bueno, decía José, a martillazos, ¿no es cierto? No sé si habrá otra fórmula, ¿no? Me planteaba que la filosofía tampoco venía como un ramo obligatorio hace años, ¿no? Sí. O sea, es como reabrir una puerta, ¿no? La verdad es que los jóvenes hoy poseen una sensibilidad tremenda. Ellos entienden este valor hacia la naturaleza, ellos lo comprenden. ¿Por qué? Porque el día de vacaciones, ¿a dónde van? A la playa, van al campo. Ellos valoran los entornos naturales, pero en sí lo que no se han logrado ver por su cuenta es cómo ha perecido debido a nuestras propias acciones. Entonces, hacerles ver eso, para ellos es un despertar, es un asombro, es como, yo no quiero que eso pase, y ellos lo dicen, yo no quiero que se seque el lago, no quiero perder lagunas, no quiero perder la biodiversidad, ¿no es cierto?, en mi país, por ejemplo. Entonces ellos logran hacer una reflexión ética bien interesante, no se sienten Sí. ajenos al problema, ¿sí? El tema es educar, llegar a generar esa reflexión, porque eso es lo que les falta, ¿no? Además que esto los involucra a ellos, ¿no es cierto? Nos involucra a todos, claro. O sea, es tarea de usted, ¿ah? Ujú. Exactamente. Es tarea gigante, ¿eh? Sí. ¿Alguna vez estuvo suspendida el ramo de filosofía? En algunos colegios. Sí, en algunos colegios estuvo Ujú, suspendida. sí. El otro día hablaba con el presidente del sindicato de trabajadores de Huachipato y me decía que hay una problemática en Huachipato y me decía que cerrar la usina o que vaya a quedar en cero significa apagar la luz para el puerto y la región del Biobío y para Chile. Que no haya filosofía, lo asocié con ustedes, si no hay filosofía se apaga la luz, dirían ustedes también, ¿o no? En cierto sentido sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico lo que nos hace hacer es cuestionar un poco dónde estamos. Claro. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Entonces, si de repente se nos apagan las luces, estamos dando manotazos al aire sobre cuál es el futuro que queremos para nosotros, para nuestros hijos. ¿Cuál es la vida que queremos vivir de manera feliz? Yo creo que todos quieren ser felices aquí. Sí. Por lo tanto, la filosofía vendría a ser como una especie de camino. No receta, no te dice cómo ser feliz, pero te dice cómo encontrar tu propia felicidad o cómo encontrar tus propios valores. Yo creo que por ahí... Catalina, si yo te dejo la cámara del canal, ¿qué le diría a la gente desde tu plataforma de profesora de filosofía y con los tiempos que corren? Bueno, principalmente me gustaría hacer el llamado a todos mis colegas a que el problema ecológico, en este caso en el que nos encontramos en discusión hoy, es un problema latente. Nos encontramos en una situación de mucha emergencia, por lo que los invito a que se informen, ¿no es cierto?, de alguna u otra forma, porque se vuelve fundamental fomentar la conciencia ecológica que necesitamos a favor de la valoración de nuestro entorno, de nuestros animales y por el medio ambiente, para un futuro mucho más próspero para nosotros y para ellos. Y José, ¿qué le dirías tú a la gente que te está mirando desde tu perspectiva como profesor de filosofía y de acuerdo a los tiempos que corren? Decirle a la audiencia que hasta donde conocemos nosotros somos los únicos capaces de ser responsables. Responsables ante el ambiente, para el ambiente, de nuestra gente, del mundo en el que vivimos. Por lo tanto, cada acción que hagamos va a tener consecuencias en el futuro, consecuencias de las que tenemos que hacernos cargos. Por lo tanto, le hablo tanto a adolescentes, gente adulta, en todo el espectro de la población que en este caso nos involucra, que es Chile, que debemos preguntarnos por cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. Querer ir más allá en comunidad, en cuestionamiento, en preguntas, y no quedarnos de los brazos cruzados hasta que
tal vez se nos corte el agua, tal vez nos llegue a nosotros. La responsabilidad significa ponerse en el lugar de los otros que también están sufriendo. No esperar que a nosotros nos impacte para poder recién empezar a hacer algo. Yo creo que eso, la empatía, es parte de la solución del problema. Han sido muy gentiles por su tiempo, muchas gracias por venir. Seguimos en contacto. Muchas Que gracias. vaya muy bien, José y Catalina. Muchas Muy gracias. bien. Profesores de filosofía que nos han acompañado acá en nuestro espacio. Retornamos en un instante.